Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Activando la Historia de Historia Activa y en esta ocasión un tema no menos importante, el patrimonio cultural, pero en este caso vamos a hablar de la región de Coquimbo. Y para eso tenemos invitados especiales, nos acompaña como siempre el profesor Miguel Ángel Rosell. En esta ocasión nos va a acompañar Jerko Bruna, también de nuestro colegio, y nuestro invitado especial, experto en la materia, el profesor Frank Vicencio López, quien finalmente nos van a dar un panorama general de lo que es el siglo XIX y XX frente a el patrimonio industrial de la región de Coquimbo. Quiero dejar una pregunta inicial referente a los orígenes de la región de Coquimbo, al nombre de la región de Coquimbo, a algunos elementos claves de la región de Coquimbo, para que sin duda alguna también comiencen nuestros invitados a reflexionar o a dar su posición frente a lo que es el patrimonio cultural y la importancia de su cuidado. Profesor Miguel Ángel, comenzamos con usted. Primero, darle la bienvenida al profesor Frank Vicencio y agradecer también al profesor Jerko Bruna, encargado de la unidad de gestión curricular de nuestro colegio. Bueno, en relación con la pregunta, que yo creo que el patrimonio es un legado, ¿ya? Y es un legado histórico que habla un poco de cómo se va construyendo una sociedad y son los vestigios que quedan vivos de otro tiempo. Por lo tanto, hablan mucho de lo que es la idiosincrasia de un lugar, ¿sí? Y ese patrimonio se va construyendo en distintas épocas, ¿ya? Y en este caso, yo creo que el patrimonio industrial de la región es, digamos, súper relevante porque habla sobre un poco el crecimiento económico, el auge económico y de cómo se va construyendo nuestra relación con la ciudad de La Serena, con los pueblos y las ciudades que están alrededor. Por lo tanto, es súper importante conocer y valorar lo que es el patrimonio cultural y en este caso el patrimonio industrial, que también es cultural, ciertamente. Eso. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel Ángel, por su reflexión frente al patrimonio cultural. Estimado profesor Jerko Bruna, su turno. Yo creo que cuando nosotros reflexionamos respecto al patrimonio, tenemos que hacer una reflexión también un poco mayor que va más allá de solamente valorar los elementos materiales que quedan del pasado, ¿eh? Yo creo que el patrimonio tiene que ver con memoria. Y cuando nosotros hablamos de memoria, metafóricamente hablamos del reflejo que nosotros tenemos que ver hacia el futuro, en el sentido de que esta memoria histórica, esta memoria que se asienta en el patrimonio, tiene que ayudarnos también a construir un futuro distinto, un futuro mejor, puesto que en este patrimonio, en esta memoria, nosotros encontramos la explicación de lo que somos hoy. Y como seres perfectibles, tenemos que pensar siempre en cómo proyectamos eso hacia un futuro mejor. Gracias, estimado Jerko. Bueno, nuestro invitado especial también tiene mucho que decir. Profesor Frank Vicencio López, lo dejo ahí para que entregue algunas palabras. Sebastián, yo creo que dentro de lo que he podido trabajar en el último tiempo, prácticamente los últimos 10 años, lo que he podido comprender del patrimonio es que es lo que nos define en definitiva como personas y como sociedad. Cuando uno quiere presentarse o cuando uno necesita construir una identidad, la identidad se construye a partir de muchísimas cosas, pero uno de los pilares fundamentales es precisamente el pasado, y el pasado va dejando huellas en la forma de construcciones, en la forma de documentos, en la forma de monumentos, y esas huellas son las que en definitiva son las que te van construyendo a ti como persona y como grupo social. Cuando un país reivindica una lucha social, por ejemplo, lo hace en base a un conjunto de cosas del pasado, a huellas del pasado. Ese conjunto de huellas del pasado que te hace defender un país, que te hace defender una causa social, una causa política, inclusive que te hace morir por ella, ¿ya? A eso yo le llamaría patrimonio. Por eso no es algo muerto, ¿ya? No hay que vincular nunca el patrimonio con una construcción antigua que está a punto de venirse abajo. Es una cosa que está constantemente en proceso dinámico, que va cambiando lógicamente con las generaciones,
y que forma parte del colectivo, es una cosa viva y que tú usas constantemente. El drama es que no estamos conscientes de ello. Eso para mí es el patrimonio, es el elemento a partir del cual tú te identificas y movilizas tu espíritu hacia cosas trascendentes. Eso. Bueno, muchas gracias, Frank. Entendiendo y comprendiendo un poco la lógica de este programa, y claro, sin duda alguna, sus opiniones tienen que ver con el cuidado del patrimonio, con esta huella que se va quedando en nuestra historia y que siempre hay que mantenerla viva en el sentido de que hay que traerla al presente, ¿verdad?, para comprender los sucesos. O sea, finalmente el patrimonio cultural es de suma importancia. Entendiendo que dejé una pregunta antes de esto que tiene que ver con los orígenes de Coquimbo y la región de Coquimbo, centrarnos también en el siglo XIX como un siglo donde el impulso industrial en Coquimbo va a ser sumamente importante. Entonces, quiero que respondamos primero la pregunta general, ¿cierto?, de los orígenes de Coquimbo, y posteriormente pasaremos a hablar del cambio industrial que tiene este proceso en Coquimbo principalmente. Estimado Frank. Consulta sumamente compleja. Voy a tratar en lo posible de ser sintético y lo más didáctico posible para que la gente que ve este video pueda comprender un poco la complejidad que tiene definir un espacio tan vasto como es el Norte Chico y específicamente la actual cuarta región, la región de, ¿cuánto se llama? Coquimbo, y su derivado, el puerto de Coquimbo. Acá hay que meterse de lleno en el uso de los topónimos, que fue lo que mencioné durante el video, en la entrevista que se me hizo durante el video de justamente Coquimbo. Cuando uno hace referencia al topónimo Coquimbo, el topónimo, la palabra, era usada en las crónicas españolas y en los viajeros de la colonia, o sea, estamos hablando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, inclusive está bien entrado el siglo XIX, o sea, cerca de 350 años, la palabra Coquimbo hacía referencia a muchísimas cosas. Número uno, hacía referencia a lo que ahora conocemos como la cuarta región, o sea, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Choapa. Uno. Número dos, la palabra Coquimbo también definía al Valle del Elqui, porque el Valle del Elqui, el río Elqui, no se conocía como río Elqui, sino que como río Coquimbo. Esa es la número 2. La número 3, Coquimbo también hace referencia, y hacía referencia a la Villa de La Serena. La Serena no se conocía como tal más que los documentos de actas de los gobernadores, de los diferentes alcaldes de los cabildos, en fin, en la documentación administrativa. Pero Coquimbo era el nombre oficial, prácticamente oficial, de la Villa de La Serena, ¿ya? Llevamos número 3. Número 4, Coquimbo también hacía referencia a la bahía de Coquimbo, la Rada, lo que conocemos hoy como el puerto de Coquimbo, la playa Changa, la playa Peñuelas, hasta Punta de Teatinos, ¿ya? Ahí llevamos 4. Esos son como las denominaciones, como las principales, los usos. Esta cosa es tan compleja que estas 4 grandes definiciones de la misma palabra Coquimbo se fueron mezclando y se fueron superponiendo de acuerdo a los diferentes relatos de los viajeros que visitaban la zona. Entonces, como lo dije antes, cuando un viajero llegaba a la zona, llegaba al muelle de Coquimbo y se iba a lo que hoy es la ciudad de La Serena, pero en sus cartas escribía que era todo Coquimbo. Y cuando visitaba el valle, ahora el Valle del Elqui, pasaba por el río Coquimbo. Y cuando hacía referencia a la zona completa, por ejemplo, la minería de cobre, la minería de plata y categorías amplias, decía el cobre de Coquimbo, la plata de Coquimbo, el oro de Coquimbo. Pero no porque fuera del puerto de Coquimbo, sino porque hacía referencia básicamente al área completa que conocemos hoy como cuarta región o región de Coquimbo. Esto en gran parte fue una confusión tremenda. Afortunadamente están saliendo ya columnas en los periódicos. Yo hace mucho tiempo, hace muchos años ya que vengo un poco en una pequeña lucha personal de que de una vez por todas tiene que clarificarse esta cosa porque se ha prestado históricamente para confusiones que no tienen ningún sentido, ¿ya? Y la derivación del nombre del puerto de Coquimbo es una derivación moderna. La separación entre La Serena como ciudad de La Serena y Coquimbo, puerto de Coquimbo,
es una cosa que vendrá de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, hace 160 años atrás. Si lo vemos en la perspectiva del tiempo, para mucha gente 160 años es mucho, pero para la perspectiva histórica eso no es nada, ¿ya? Así es que el puerto de Coquimbo toma su nombre como tal, derivado de esta tremenda historia que arranca desde la conquista misma, inclusive desde la población precolombina, ¿ya? Hasta hoy, ¿ya? Y Coquimbo toma su nombre definitivamente cuando la aduana que estaba en La Serena es traspasada en 1844 al puerto de Coquimbo, ¿ya? Siendo un puerto, la aduana todavía estaba en La Serena y esta es trasladada en 1844, como dije, y ahí empieza a separarse esta condición geográfica y espacial de una Serena como capital regional o como capital provincial en esa época y Coquimbo como una ciudad completamente aparte. Y se consolida después con el plano de Bland-Garland de 1850, que fue el primer plano de damero, o que se intenta hacer de damero para el puerto de Coquimbo. Entonces tenemos dos fechas, 1844 y 1850, como fechas tentativas para una creación del puerto de Coquimbo. Eso. Oye, Frank, una pregunta, ¿puedo hacerla, cierto? A propósito de lo que tú comentas, históricamente toda esta zona geográfica, toda esta región ha llevado el nombre de Coquimbo. Así es, entonces, siempre. Entonces, un poco a propósito, tú mencionabas recién algún grado importante de confusión, de polémica inclusive, me atrevería a interpretar respecto de los nombres quizás que recibe la zona. Ahora, así es. ¿Será tal vez que un acto, entre comillas, de justicia el que esta región lleve el nombre de región de Coquimbo, a propósito de lo que te mencionas? Tal cual. Hace un poquito tiempo hubo un pequeño debate en la prensa sobre qué nombre se le podría poner a esta región y se planteó el nombre de Gabriela Mistral. Estando de acuerdo con ello, Gabriela Mistral, no solamente por su condición de mujer, sino como el primer premio Nobel, en fin, la Mistral tiene méritos de sobra para que su nombre lleve, para que una zona como esta lleve el nombre de ella. Pero aquí viene lo que conversábamos recién sobre el tema del patrimonio. El topónimo Coquimbo, o el nombre Coquimbo, tiene una raigambre temporal demasiado extensa en el tiempo. Inclusive si hincamos un poco el diente en el tiempo, el topónimo Coquimbo arranca su raíz desde la presencia inca. O sea, estamos hablando de 1450, 1460. Casi 5 décadas antes de la conquista hispana. Y entonces yo creo que por mérito del tiempo, como una huella del pasado que es mucho más trascendente, yo creo que esta región, por justicia, como dices tú, es el topónimo más correcto para definirla, porque así fue definida en los documentos antiguos, no porque se nos ocurra a nosotros. Ya es el nombre Coquimbo, es de pura justicia, como dices tú. Frank, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Coquimbo, Frank? Según el profesor Herman Carvajal Lazo, que es el investigador de la Universidad de La Serena que más tiempo ha dedicado a la investigación de la toponimia regional y que tiene 4 volúmenes, la toponimia del Huasco, del Elqui, del Limarí, del Choapa, y cuantificó y serió casi 3.000 topónimos, es casi definitiva la definición de tambo de plata. O sea, y tambo de plata, ¿de dónde viene esto? Tiene que ver con que la minería más importante para la época de la colonia no fue el oro y el cobre. Curiosamente, para el Valle del Elqui fue la minería de la plata. ¿Dónde estaban estas minas? Estaba en lo que hoy es del interior de Marquesa para adentro, lo que ahora es la Olla de Caldera, Condoriaco, Rodeíto, Talcuna y fundamentalmente el yacimiento de Arqueros. Y esos yacimientos ya estaban explotados en época prehispánica probablemente el topónimo haga referencia a un tambo, que probablemente sería el tambo, el lugar de descanso y de habitación del jefe inca que estaba en lo que ahora es Coquimbito, ¿ya? El posible lugar número 1 de la fundación de La Serena, ¿ya? Y hacia el norte estuvieran estas minas de plata, ¿ya? Que le hayan dado el nombre
Coquimbo, ¿ya? A toda la zona. O sea que en el alma coquimbana, desde el origen de su mismo nombre, está el espíritu minero que tiene nuestra región finalmente. Está el espíritu inca, está el espíritu indígena, está el espíritu minero y está el espíritu de una zona completa. O sea, nada más ni nada menos. Lo que pasa es que esto es polémico porque es como que una ciudad se arroga el nombre, pero el puerto de Coquimbo siempre se conoció así, no es que alguien lo definió así, es lo que conversábamos recién previo a esta entrevista, que no es que alguien le coloque el sello, le colocó el timbre, esto no fue por decreto, al contrario de Santiago, que tiene un acta de fundación, al contrario de La Serena, que tiene un acta de fundación, donde venía el alarife, venía el tipo que trazaba las calles, y con una pluma ponía con firme el papel a nombre del rey de España. Coquimbo no tuvo eso. Siempre se conoció como tal, siempre. Frank, entonces, ¿qué ocurre el 5 de mayo de 1867, que cuando se habla de la fundación de Coquimbo, porque claramente ya estaba, y ahí nombraste 1844, 1850, etcétera, pero en 1867, 5 de mayo, ¿qué es lo que ocurre ahí fundamentalmente? Porque para decir, el aniversario de Coquimbo nace y dicen el 5 de mayo de 1867. Claro. Pero Coquimbo ya estaba hecho hace mucho tiempo ya. Claro, y eso se presta para confusiones. Lo que pasa es que se crea la municipalidad. Ahí básicamente se crea la municipalidad de acuerdo a la ley de municipalidades de la época. No me acuerdo bien del presidente, ¿ya? Y lo que se crea es eso. Y lo que se crea es una separación administrativa de La Serena. Nada más que eso. Aun cuando Coquimbo ya estaba actuando como tal, de manera autónoma, como un puerto que sacaba el cobre, la producción de cobre, básicamente cobre, la producción del valle, salía por el puerto Coquimbo, inclusive se fundía, existieron fundiciones de cobre importantísimas en el mismo muelle, ¿ya? Pero lo que hace ese 5 de mayo de 1867 es un acto administrativo de separación, de separación. Recordemos que administrativamente hablando, el puerto dependía de La Serena, pero como el puerto empezó a crecer con las exportaciones cupríferas que fueron tan grandes, se empezó a expandir el puerto, a crecer desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de las calles, en fin, la población, que lo más obvio, resultaba lo más lógico, era separar desde el punto de vista administrativo La Serena del puerto de Coquimbo. Mira, un poco a propósito, a mí me interesa siempre mucho el tema de la minería. Y a propósito, hablábamos recién un poco dentro del espíritu que me entero ahora lleva el nombre de Coquimbo, que es este espíritu minero, a propósito de lo que me estaba refiriendo. Dentro del siglo XIX, Coquimbo entonces toma relevancia nacional a propósito de la exportación del cobre de la región de Coquimbo en este caso. Así es. Y dentro de eso tú hablabas de algunas fundiciones que se construían en el muelle. ¿Nos podrías hablar tal vez de los inversionistas que desarrollaron estas fundiciones o incluso estas exportaciones? Claro. Las fundiciones de cobre, una de las más clásicas que hay y de la que hay registro desde 1848-1847, es la fundición de un tipo que la mayoría de la gente conoce, que es Charles Lambert. Charles Lambert no es un nombre que se vincule solamente al sector de las compañías, no es un nombre que se vincule solamente al sector de brillador, era un inversionista minero tremendamente amplio. Yo lo podría comparar hoy con un Luxic de hoy. El tipo tenía las inversiones por diferentes lados. Y para entender esta lógica, para que la gente comprenda cómo es posible que se haya puesto una fundición de cobre en pleno muelle de Coquimbo, también las habían en Caldera, en Tongoy, en fin, era porque en Inglaterra se colocó un impuesto al cobre importado. Entonces, en Chile, la respuesta de los empresarios locales mineros fue: oye, ¿y por qué no fundimos acá en Chile? Y lo más factible era fundir en el muelle mismo, puesto que, por lógica, era más factible exportarlo de manera mucho más rápida, ¿ya? Dentro de los nombres está Charles Lambert, como lo dije recién, está Edwards, el primer alcalde del puerto de Coquimbo, era justamente el dueño de una de las empresas de fundición de cobre que estaba instalada en el muelle.
está don Ramón Ovalle, un empresario importantísimo vinculado con la minería de Tambillos, que tenía su fundición de cobre también en el muelle, y esos serían los tres nombres principales. No me consta, pero también había una especie de horno de fundición de plata. Eso no me consta, eso está en discusión ahora. Era donde estaba el liceo, donde está el Liceo Diego Portales. Hay algunos investigadores que plantean la posibilidad de que hubo una fundición de plata, y a mí no me consta. Lo que sí consta documentalmente es que hubieron 3 grandes fundiciones de cobre, que no funcionaron tanto tiempo. Si hablamos del punto de vista de la línea de tiempo, esto funcionó 1840-45, desde la creación del impuesto inglés al cobre chileno, hasta 1870-75, antes de la Guerra del Pacífico. De hecho, no me quiero adelantar un poco, pero la Guerra del Pacífico marca de cierta manera el fin de la fundición de cobre en la zona, y entre ellos el puerto de Coquimbo. Fran Vicencio, ¿es cierto que había una fundición de cobre ahí donde está al final de la herradura, donde está el Hotel Bucanero? Hubieron fundiciones de cobre por todos lados. Yo he investigado el tema y me he pegado viajes constantemente para diferentes rincones y quebradas. Fue un boom, fue un fanatismo por la fundición de cobre. Tú puedes encontrar fundiciones de cobre inclusive hasta en la punta del cerro mismo. Se abría una boca mina y se ponía el horno de fundición ahí a lanzar humo y a fundir cobre. Efectivamente, la herradura estuvo donde está el Bucanero hoy, y la gente cuando va a la playa, se encuentra con unas piedras negras. Esas piedras negras pertenecen a una fundición de la Compañía de México y Sudamérica, que funcionó ahí en la década del 40, 1840. No hay antecedentes sobre ese centro de fundición, ni siquiera hay fotos, ya, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con el impuesto inglés que de cierta manera fuerza a los empresarios locales a fundir in situ. Es un concepto ahí, a fundir cobre dentro del territorio chileno para mandarlo en forma de eje, que era 50% cobre y 50% escoria, también como barra, que era un 85% cobre y un 15% de escoria, y el lingote. De esas 3 formas se mandaba el cobre para Inglaterra, que era básicamente el mercado que compraba estas cosas. Ahí un poco como para contestar tu consulta, Miguel. Frank, hay un tema que igual me parece necesario tal vez destacar, y me gustaría conocer tu impresión sobre el impacto sobre el medio ambiente que pudo tener todo el auge minero y el auge de la fundición acá en la región. Ya, es el lado B y el lado oscuro del ciclo de fundición de cobre. Yo lo investigo a este ciclo de fundición de cobre en la zona, básicamente como un impulso industrializador, como el primer impulso de industria que hubo en Chile, o el primer intento por industrializar una materia prima. Y esto es súper importante, porque si sabemos o si lo comparamos con el día de hoy, Chile lo que vende al mundo es básicamente concentrado de cobre. O sea, vende un producto que inclusive es menor en nivel de elaboración que lo que vendían estos empresarios hace 100 años, por ejemplo, atrás. El impacto ambiental que tuvo la fundición fue tremendo. Antes del carbón chileno se fundía con una mezcla entre carbón inglés, pero también leña. Y una de las causas de la desertificación de la zona del norte chico, básicamente la cuarta región, parte del Valle del Huasco, fue la tala indiscriminada de espino, espinillo, otros árboles de la zona, los algarrobos, los guayacanes. Una de las causas principales fue la tala que se hizo para leña para fundir cobre. Para fundir 1 tonelada de cobre se necesitaba casi 2.5 a 2.8 toneladas de madera. Calcula que por año se tienen que, en la década de 1820, 1830, se deben haber fundido acá en la zona al menos unas 4.000 a 5.000 toneladas de cobre. Hay que multiplicar nomás la cantidad de madera nativa que se usó para fundir esa cantidad de cobre. Hasta que Claudio Gay manda un informe al gobierno de Chile, 1836, si no me equivoco, ese dato, cuando se llama informe, en que le explica de manera desesperada que la zona se está quedando sin árboles, ¿ya?
Después tuvo que ser Domeyko quien asesoró a una ley ambiental, si se le podría llamar así, para estimular la producción de carbón, en lo que ahora es la zona de Lota y Coronel, para fundir el cobre en la zona. Entonces se creó un circuito de producción de cobre en la zona y producción de carbón en la zona sur, y se intercambiaban los barcos, ¿ya? Los barcos iban con cobre para el sur de Chile, o los barcos venían con carbón desde el sur hacia el norte. Se creó un circuito de cabotaje ahí, ¿ya? Pero hasta antes de la producción de carbón en Chile, que fue en 1859, 1860, pasaron casi 30 años en que se explotó indiscriminadamente gracias y desgraciadamente a una ley de minería que no se modificó sino hasta 1878, si no me equivoco. El Código Minero Moderno de Chile es de 1876, si no me equivoco, pero se trabajaba con el Código de Minas español, el que regía bajo la monarquía hispana, y ese decía que si el hacendado o el latifundista que no estaba explotando el bosque, el minero podía venir y reclamar el bosque para fundir su propio cobre. Bajo ese principio legal se cortaron bosques completos, ¿ya? Eso, súmale la causa de la producción de queso de cabra, la producción de cuero de cabra y el pastoreo de cabras. Eso fueron como las dos dinamitas que causaron la deforestación de una zona que tenía bosques tremendamente importantes hasta bien entrado el siglo XX. Bueno, Frank, entendiendo lo que estamos conversando en este momento, me llama mucho la atención algunos elementos que para mí eran desconocidos, y que seguramente para los profesores que nos acompañan hoy también, siendo que trabajamos acá en la región, pero son elementos que a veces vale la pena rescatar porque son de nuestro patrimonio más local. Tengo entendido que participaste dentro de un programa o de un proyecto de conservación y difusión del patrimonio en el 2014 del Fondar Regional, donde se habla de una puesta en valor del patrimonio industrial de la región de Coquimbo. En la presentación de este trabajo de investigación dice lo siguiente: la industrialización chilena comenzó hacia mediados del siglo XIX. El norte chico fue la primera zona del país donde se experimentó con máquinas y sistemas complejos propios de la revolución industrial europea. Me llama mucho la atención ese elemento, ya que finalmente es nuestra región la que se está citando acá. Y dentro del mismo trabajo aparece lo que es la fundición de las compañías, estimado Frank. ¿Te puedes referir a eso, por favor, estimado? La importancia de las compañías, una buena consulta, porque yo siempre parto respondiendo esto con que cuando se habla de La Serena desde el punto de vista patrimonial y, por ejemplo, turístico, siempre se nombran los mismos tópicos: el Faro, Francisco de Aguirre, el Plan Serena, pero La Serena tiene una historia mucho más rica que eso. ¿Ya? Yo soy uno de los que más ha hinchado sobre que La Serena debería de ampliar un poco sus núcleos temáticos que ofrece por ejemplo, al que la visita. Dentro de estos núcleos temáticos está el sector de las compañías, que desgraciadamente cuando uno va se encuentra con un basural, con un chancherío, se encuentra con toma. Es todo un tema ahí bien complejo desde el punto de vista urbano. Pero las compañías fue tremendamente importante porque ahí estuvo la fundición o la primera fundición moderna para el siglo XIX en Chile. Esa fundición perteneció al empresario Charles Lambert, ¿ya? Esa fundición fue la primera fundición de cobre en Chile que utilizó una serie de maquinarias a vapor. Por lo tanto, es el primer ejemplo industrial, propiamente industrial, o sea, propiamente que representaba los valores de la revolución industrial del continente europeo. ¿Antes ya se fundía cobre? Sí. ¿Antes ya se vendía cobre? También. ¿Antes ya se hacían muchísimas cosas con el cobre? Sí. Pero la fundición de las compañías es la primera que usa máquinas bajo la tecnología del vapor, que la podríamos comparar hoy con el 5G, la fibra óptica, por ejemplo, ¿ya? Y fue una fundición que se creó hacia 1844-45, son los primeros informes que salen, y funcionó hasta 1915, o sea, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La fundición fue tan importante desde el punto de vista industrial que ahí en 1851 se crearon las primeras planchas de cobre,
una plancha de cobre era un trozo de cobre de aproximadamente 1 metro de largo por 40 centímetros de ancho, con el que se podían forrar los barcos, los cascos de los barcos. Ustedes recuerden que los barcos se hacían de madera. Y en el mar hay un bichito, hay un molusco que se come la madera como la polilla. Para evitar la destrucción de la madera, los ingenieros antiguos le ponían placas de cobre por todo el casco del buque. Pues bien, Charles Lambert manda a comprar la maquinaria, básicamente un martillo laminador, forjas de cobre, prensas de cobre, aparte de los hornos, obviamente, y establece una línea de producción de planchas de cobre. El primer buque de guerra chileno, el Constitución, el primer buque de guerra construido en Chile, que se construyó en los astilleros Duprat de Valparaíso, se construyó con planchas de cobre hechas por Charles Lambert en las compañías. Por lo tanto, es el primer producto netamente industrial chileno, nada más ni nada menos. Se podría decir, por ejemplo, que si Chile hubiese sido una potencia en hacer autos, en este caso las compañías es la primera fábrica propiamente industrial chilena, cumpliendo los requisitos de la revolución industrial, o sea, de producción en serie, de producción sistemática, usando maquinaria con vapor, ¿ya? Y vendiendo su producto como un producto final para el enchape o el sellado de los buques. Las compañías también representó un ícono urbano para La Serena durante mucho tiempo. La chimenea medía cerca de 35 metros, la chimenea que estaba al frente de lo que ahora es el asilo de ancianos, y es muy bonito ver cómo las cartas y las crónicas de la época decían: mi barco se ancló mirando la chimenea de Lambert lanzando humo. Inclusive las acuarelas de la época pintan la chimenea siempre lanzando humo, fue como un ícono, ¿ya? Y para los capitanes de los barcos le era muy fácil ubicarse viendo solamente los fuegos, las chispas y el humo que salía de esta tremenda chimenea que estaba localizada en las compañías. Por lo tanto, no solamente fue un hito industrial importantísimo, sino que actuó también como un hito urbano, como una especie de señal, ¿ya? Eso es típico cuando uno se ubica en las calles, se ubica por los supermercados, se ubica por las cúpulas de las parroquias, de las iglesias. La chimenea de Lambert fue como un hito importante. Y también hay que mencionar esto, que Lambert fue un modelo de negocios para los empresarios locales. Lambert fue un tipo muy polémico, no es que lo esté defendiendo. Sí, después podemos profundizar un poco en la personalidad de Lambert, pero Lambert funcionó como un modelo. Existió en Chile un José Tomás Urmeneta gracias a Lambert. Existió en Chile un José Santos Osa gracias también al modelo de Lambert. O sea que Lambert fue como un modelo de inspiración empresarial para la mayoría de los empresarios chilenos que llegaron a industrializar el cobre. Esa fue como la importancia de las compañías. Fran Vicencio, tengo un cuestionamiento, una pregunta en realidad, en relación que lo hemos conversado. Parece que en el siglo XIX hay un tremendo auge industrial, como un siglo de oro en el auge industrial acá en la región. ¿Es comparable con el desarrollo industrial del siglo XX en la región de Coquimbo, o hay donde caída, en declive, no es comparable, digamos, o qué ha pasado en el proceso? No sé si soy claro. El siglo XIX en cuanto a proceso de auge, comparado con el siglo XX, por ejemplo, en la región de Coquimbo. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos, durante el siglo XIX, fue un impulso privado, eran empresarios privados. Todos sabemos bien que el siglo XIX fue el modelo que se instaura en Chile, fue un modelo muy similar al que se aplica hoy. Si el Estado no puede producir, que sean los privados los que lo hagan. Y el Estado no puede competir con los privados, ¿ya? Eso que inclusive está en la Constitución chilena, eso ya estaba planteado en el modelo económico liberal chileno que se aplica. Entonces, el modelo de industrialización del siglo XIX, si hablamos de la zona de la Cuarta Región, fue un modelo de impulso privado, eran capitales privados, fundamentalmente bajo esta cadena de banca británica, la banca de Valparaíso, las casas comerciales de Valparaíso, y posteriormente llegaba hasta los empresarios locales. En ese orden, el capital británico, capital de Valparaíso,
y llegaba a la zona. Ese es en un estudio brillante que hizo Cavieres ya en 1988, que dejó clarísima la verticalidad y el sometimiento financiero chileno a los grandes capitales mundiales, ¿ya? Mientras que el siglo XX fue el Estado de Chile quien toma las riendas del impulso industrializador de Chile. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos el terremoto de Chillán de 1936, que mató a cerca de 5.000 personas en Chile y destruyó gran parte del sur de Chile. Mucho se habla del maremoto y terremoto de Valdivia de 1960, pero nos olvidamos que un terremoto tanto o casi más grave que el de Valdivia fue el de Chillán de 1936, ¿ya? Dejó en la ruina al país. Y la única manera de salir del colapso económico era de que el Estado debía de ponerse a la vanguardia dentro de la inversión pública. Y se coloca la industria azucarera, la industria de neumáticos, posteriormente la industria de televisión, la industria de radio y televisión, la IRT, posteriormente las primeras fábricas de autos, las ensambladurías. Entonces, eso fue un impulso del Estado durante el siglo XIX, para sintetizar, impulso privado, y durante el siglo XX, impulso del Estado, fiscal. Estimado Frank, bueno, ya que nombraste a este personaje o sujeto histórico llamado José Tomás Urmeneta, me gustaría saber qué relación tiene él como un inversionista dentro de la región en este proceso y con el ferrocarril Tamaya-Tongoy y todo lo que se le atribuye a este proceso. Súper buena tu consulta, porque se relaciona con lo que hemos estado conversando. Los ferrocarriles estaban para sacar la producción minera. Más allá de la visión romántica de que se iba el pasajero, de que yo llevaba la carta, en fin, los ferrocarriles están acá y se pusieron en la zona desde 1862, el ferrocarril de Coquimbo, y posteriormente en 1867 el ferrocarril Tongoy-Tamaya, están para sacar la producción de cobre, ¿ya? La inversión de José Tomás Urmeneta fue como un inversionista más dentro de la compañía de ferrocarril de Tongoy. ¿Por qué digo esto? Porque José Tomás Urmeneta era un inversionista que iba cambiando sus capitales y sus inversiones de acuerdo a cómo rentaban sus empresas. Tenemos un presidente hoy que como empresario hace exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si las acciones de la empresa bajaban, porque bajaba la producción, porque había un hecho que bajaba las utilidades de la empresa, el tipo sacaba sus capitales y se los llevaba. ¿Por qué digo esto? Porque se relaciona mucho a José Tomás Urmeneta con el ferrocarril de Tongoy. Yo hice un estudio hace un par de años atrás para vincular la propiedad de José Tomás Urmeneta respecto de la producción de Tamaya. Y cuando Tamaya empieza a bajar su producción, los capitales de José Tomás Urmeneta empiezan a salir inmediatamente de la empresa. Y esto pasó también con la empresa de gas de Santiago, también pasó con la minería de Tamaya. El tipo era un inversionista y ponía sus lucas, ponía su capital donde mejor le conveniera por razones obvias. Esto es un modelo capitalista y el capitalismo está para hacer rentabilidad, ¿ya? Entonces, esa sería como mi respuesta. Sería como que, si bien es cierto, él coloca la inversión inicial y la más importante para la construcción del ferrocarril, pero una vez que empezó a decaer la producción, y esto duró muy poquito, fue al 8º año, al 9º año, él toma su capital y lo saca de la compañía, y fue una de las causas del por qué el ferrocarril de Tongoy duró tan poquito y no tenga un recuerdo en la memoria de la gente. La gente no sabe que había un tren que conectaba Tamaya, cerca de Ovalle, con Tongoy, pasando por la Hacienda del Tangue. Era un recorrido precioso y lástima, del cual no queda, desde el punto de vista patrimonial material, no queda prácticamente nada. Hay que meterse ahí por la Hacienda del Tangue y buscar entre los bosques, los matorrales, buscar los últimos vestigios de los cabezales de puente por donde pasaba el tren. Eso. Sí, Frank, me interesó un poco a propósito de lo que te preguntaba Miguel Ángel recién sobre la diferencia entre el siglo XIX y el XX. Metiéndonos específicamente en el 20, ya un poco, ¿qué vestigios en la región tenemos y tal vez en las inmediaciones de Coquimbo? Porque Puerto ha sido siempre, desde sus orígenes,
¿qué vestigios tenemos del proceso de industrialización que vive Chile desde la década del 30, desde la década de 1930 en adelante? ¿Qué vestigios materiales quedan de ese ciclo? Claro, de la etapa industrializadora chilena. De la etapa industrializadora chilena. Ya, ahí tenemos un gran problema. Para los que nos interesa el tema del patrimonio, para que la gente entienda un poco la historia del patrimonio. La historia son los documentos, ya, mientras que el patrimonio son los restos materiales que quedan de ese ciclo. Por ejemplo, si a alguien le gusta la pesca, ¿dónde están las empresas pesqueras? ¿Dónde está el barco con el que se pescaba? A los que les gusta, qué sé yo, no sé, las carreras hípicas, ¿dónde está el hipódromo donde se hacía la competencia? Eso para que quede claro la diferencia entre historia y patrimonio. Respondiendo a tu consulta, queda cada vez menos. El ciclo industrializador del siglo XX, al menos aquí en la zona, se centra en el barrio industrial de Tierras Blancas, donde hubo una empresa fabricante de neumáticos, nada más ni nada menos, ya, la Firestone, y el otro vestigio importante que queda, de esa fábrica no queda prácticamente nada. Hoy es una bodega donde se guardan cosas. Toda la maquinaria interna se sacó. Eso fue un atentado al patrimonio local de no haber dejado siquiera una maquinita, siquiera como para que la gente, la población local, pueda tomar eso como un elemento de su identidad. ¿Cuántas generaciones trabajaron en Tierras Blancas y pertenecieron a las filas de esa industria, de esa fábrica, y que hoy no tienen la posibilidad de visitarla y ni siquiera de ver una maquinita que les traiga un recuerdo? ¿Ya? Ese es uno. El otro vestigio importante que queda de este ciclo estatal es la cementera de Juan Soldado, la industria o la fábrica de cemento de Juan Soldado. Y ahí es súper importante eso, porque todavía la construcción queda. Si bien es cierto la maquinaria fue sacada, básicamente los hornos cilíndricos, eso no está, no quedan ni los buzones. No quiero ser tan específico con el nombre de las maquinarias para no causar un poquito como de aburrimiento, ya, por el tema tan técnico, pero la industria cementera de Juan Soldado, esa queda, en gran parte queda la casa de administración, la casa de los gerentes, quedan varias casas de trabajadores, lo más importante, quedan los silos, ya, donde se procesaba el material, y ese es un ejemplo que a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho. ¿Quién es el propietario actual de la cementera, de la ex cementera de Juan Soldado? Es la empresa La Estrella Alpina, ya que hoy usa las instalaciones como para el procesamiento de fruta, de verdura, para el embalamiento. A mí me tocó entrar varias veces y de verdad que ahí da un poco de gusto cuando un empresario local, un empresario privado, está consciente de la importancia patrimonial y la importancia histórica que tuvo esto para la zona, a pesar del poquito tiempo que funcionó. Si la gente se mete a los foros de Facebook, a los foros de discusión histórica que hay en la cuarta región, verá que la cementera de Juan Soldado todavía está en el corazón de los serenenses y en el corazón también de la gente de Coquimbo, en gran parte porque el cemento con el que se hace el Plan Serena, o sea, el Colegio Japón, la Intendencia, todas las construcciones del Plan Serena se hace con cemento de la cementera de Juan Soldado, ¿ya? Gran parte del puerto de Coquimbo también se hizo con cemento de Juan Soldado. El problema es que la empresa de Juan Soldado fue financieramente un fracaso gigantescamente grande. Fue una inversión que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, y la maquinaria se compra de segunda mano en gestiones tremendamente complejas. Comprenderá la gente que los Estados Unidos estaban más preocupados de vencer a Japón y de vencer a Hitler en Francia que de andar vendiendo maquinarias a un país del tercer mundo como era Chile. Entonces, fueron gestiones titánicas de parte de Chile. Recordemos que Chile venía saliendo del terremoto de Chillán y venía saliendo de la crisis del 29. Entonces teníamos un tremendo problema económico y financiero. Chile estaba quebrado, no tenía acceso al crédito, los países no prestaban cosas, no prestaban dinero y menos iban a prestar maquinaria que era útil para el esfuerzo de guerra, ¿ya? Digo esto porque a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de la millonada que se gastó en la inversión de una fábrica que fue una de las fábricas más modernas de cemento de Sudamérica, la fábrica duró entre 1943-44 hasta 1953. O sea, duró 10 años, no duró más que eso. Fue circunstancial y fue básicamente para la fabricación de cemento para el Plan Serena. El cemento de Juan Soldado, si bien es cierto, era de mayor calidad,
la producción no podía competir con los precios de la cementera que está en la quinta región, de La Calera. Si alguien me da una manito por ahí con el nombre, que lo tengo aquí en la punta de la lengua, la competencia de los cementos actuales está Polpaico y... Si alguien me da una mano ahí. Melón, ¿Cemento Melón? Melón, Cemento Melón, gracias. Cemento Melón era una empresa 10 veces más grande que Juan Soldado y terminó por comprar la compañía de Juan Soldado, y para evitar la quiebra completa se tuvo que convertir a la producción de fosfatos, o sea, de productos para la fertilización del campo. ¿Qué es lo que pasó? Que Chile en esa misma época, en 1953, abrió las compras o la importación de fosfatos del extranjero y terminó por rematar a esta empresa de Juan Soldado, y la empresa de Juan Soldado murió en 1955-57, la empresa ya estaba muerta desde el punto de vista financiero, y eso es lo que se podría decir. Fue una empresa importante, pero que duró sumamente poco, pero que afortunadamente desde el punto de vista material, todavía el empresario local, como lo dije recién, que es dueño y propietario, todavía la mantiene y trata de hacer los esfuerzos posibles por mantenerla en su materialidad. No así lo que está pasando en el barrio industrial de Tierras Blancas, donde esas industrias hubo una empresa de fabricación de instrumentos de precisión. O sea, en Coquimbo hubo una empresa que hacía pies de metro, hacía los instrumentos para medir prácticamente a la fracción de milímetro. Hubo una fábrica que hacía instrumentos de precisión en Tierras Blancas. Hubo una ensambladuría de camiones. Entiendo que hubo un intento de ensamblar autos, sin nombrar el embotellamiento, la fabricación de botellas, en fin. Fue un núcleo industrial tremendamente importante del que no queda virtualmente nada. Eso es lo que podría decir desde el punto de vista material para el siglo XX. Fran Vicencio, y en relación con lo mismo, cuando el otro día con el profesor Sebastián estábamos grabando el programa sobre el patrimonio cultural de la región, estábamos en el barrio inglés, y justo, claro, en la plaza del barrio, la plaza Vicuña Maquena, da hacia el puerto, y habían 2 grúas que están antiguas. Esas son parte también del patrimonio industrial de la época del siglo XX, ¿no? Por supuesto, como te lo comenté, Miguel, esas son las 2 últimas grúas Ardell Crabb que están en pie del mundo. Yo me comuniqué con la compañía en Alemania, y esto, aunque suene como, se comunicó con la empresa, oye, comunicarse con las empresas del continente europeo es más fácil que comunicarse con las empresas chilenas. Los tipos son súper gentiles y tienen departamentos de patrimonio y de historia porque están conscientes del valor patrimonial que tienen las cosas que hacen. Y gentilmente me mandaron antecedentes, y según lo que me contaba la señorita a cargo del tema de la extensión, se podría decir, de la extensión patrimonial de la empresa, son tremendas compañías estas, me decían que las 2 grúas que están en el muelle de Coquimbo, que fueron las que ustedes vieron, son las 2 últimas grúas de ese modelo que están en pie en el mundo. Entonces, por sí solas ya se convierten en un patrimonio único, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque las grúas marcan el cambio, no es una transición, es un cambio brusco entre el transporte de carga a espaldas de las personas, usando personas y usando lanchas, que era una práctica de carga de buques que usaba el puerto de Coquimbo durante los últimos 500 años, ¿ya? Y la grúa viene a romper ese ciclo o esa forma de cargar los buques de una manera mucho más eficiente y más moderna, ¿ya? Esas grúas llegan en 1953 y lógicamente la tradición de esta lancha de madera grande que cargaba la carga, se ponía la carga sobre la lancha, se llevaba la lancha hasta el buque, ahí el buque, otras personas tenían que sacar la carga en un proceso muy largo, muy extenso y muy caro. La grúa viene, levanta la carga y lo pone sobre la zona de carga del buque y corta, y era un trámite más corto, ¿ya? Y convirtió a ¿cuánto se llama Coquimbo? En uno de los puertos más modernos de Chile en la década del 50 y la década del 60. Fueron 6 grúas. Esas 6 grúas, desgraciadamente, como pasa casi siempre en Chile, por falta de repuestos, se empezaron a canibalizar, o sea, se empezó a destruir una para sacarle piezas para ponérsela a la otra. Hacia bien entrada la década del 90 todavía seguían funcionando de manera bastante eficiente, y desgraciadamente dejaron de funcionar allá por el 2008
2008, si no me equivoco, 2009, 2010, ya fueron las últimas actuaciones o los últimos trabajos con esas grúas, y sería súper importante que el municipio de Coquimbo pueda de una vez por todas. Yo participé en la generación de un informe técnico para la puesta en valor de esas grúas, porque de verdad que sería un hito muy bonito y que representa la modernización definitiva del puerto de Coquimbo, que rompe esta historia de traslado de cargas de manera muy primitiva, aunque bonita, pero primitiva y lenta, y lo convierte en un puerto moderno a la altura de cualquier otro puerto chileno. Bueno, estimado Frank, continuando con esta misma línea, ¿verdad?, investigativa que tú realizaste, muy importante para nuestra región, y eso lo valoramos muchísimo. Estuvimos grabando, tú sabes, el recorrido de La Serena en cuanto al patrimonio, y en un momento pasamos por esta cuadra que es el ex edificio de la CCU, y también tiene su historia dentro de nuestra región y comienza en el siglo XIX. Entonces nos llamó la atención el deterioro que tiene, la poca recuperación patrimonial que ha tenido. ¿Puedes contarnos un poco cómo pasó desde Floto a CCU y en lo que terminó hoy este patrimonio que sin duda tiene harta historia que contar también? El patrimonio industrial, al contrario de otro tipo de patrimonio, es un patrimonio que tiene que ver con la empresa privada. Y lógicamente cuando la empresa todavía es dueña de las pertenencias, de la propiedad del sitio, de la zona donde estaban estas fábricas, si quiere desmantelar eso, está en su pleno derecho de hacerlo, ¿ya? Eso les ha pasado a los españoles, le ha pasado a los alemanes, lógicamente, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Y para más remate, el patrimonio industrial no es una clase de patrimonio que esté en el inconsciente colectivo de las personas. ¿Por qué? Porque Chile no es un país industrial, es un país minero, es un país agrícola, es un país ganadero para el sur, es un país pesquero para la zona norte, pero no es un país industrial. No tenemos una historia industrial que está arraigada dentro del inconsciente colectivo de las personas. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que si alguien desarma una fábrica, a pesar que esa fábrica duró 100 años o 80 años, y hay poblaciones completas que vivieron en función de esa fábrica, a nadie le importa. Al contrario, por ejemplo, de lo que podría ser un buque de guerra, por ejemplo, que participó en la cuasi guerra con Argentina, o en la guerra del Pacífico, o un cañón. La percepción de la gente, la percepción histórica de la gente tiende a ser más cariñosa con ese tipo de patrimonio, con ese tipo de cosas, más que con una máquina. Por ejemplo, yo veo muchas máquinas a vapor que están botadas, y a nadie le importa que estén botadas, a pesar que dieron trabajo durante décadas, a pesar que fueron importantes o elementos importantes de la producción local. Eso no está relacionado con el patrimonio, eso pasa a ser chatarra. Dicho esto, es para explicar qué es lo que pasó con eso. Lo que pasa es que lo que ustedes vieron data de 1867, cuando el empresario alemán, el empresario cervecero Enrique Federico Floto, en 1867, el mismo año de la creación de la municipalidad de Coquimbo, viene e instala una cervecería local en La Serena, en los tiempos donde se podía poner una fábrica en medio de la ciudad y nadie pintaba el mono ni decía nada por el lanzamiento de los humos, la contaminación, el ruido, los accidentes laborales, en fin, ¿ya? Y la coloca. Esa industria fue tremendamente importante porque no solamente por el trabajo que dio, porque Floto, el hijo de Enrique Floto, el nombre lo tengo acá, no puedo, ¿cuánto se llama saberlo todo? Adolfo Floto Clix, fue el hijo del dueño original de la cervecería, ¿ya? Fue un empresario local bien polémico, ¿ya? Y con amplia raigambre dentro de la historia de la zona. El abogado de Adolfo Floto fue el futuro presidente de la República, González Videla, ¿ya? Adolfo Floto fue también posteriormente dueño de la mina del Brillador, ¿ya? Y Adolfo Floto, el hijo del dueño original, fue el que modernizó la compañía y colocó una marca local. Yo podría decir, a riesgo de equivocarme, por supuesto, que la marca industrial más reconocida dentro de la historia de la región de Coquimbo es la cerveza Floto. La cerveza Floto.
Tú consultas con personas mayores de 60 años y el nombre que más se recuerdan, que más tienen en su inconsciente colectivo, es la cerveza Floto. ¿Dónde se hacía esa cerveza? Se hacía en esa fábrica que ustedes visitaron y que hoy podría ser la Municipalidad de Coquimbo, el edificio consistorial, ¿ya? Ahora, ¿por qué se sacan las máquinas? Es por eso, porque en la década del 50 aparece un conglomerado, la CCU, y empieza a comprar una serie de cervecerías locales. Este proceso de absorción de que un grande de Santiago compra compañías, ¿cuánto se llama? Regionales, es un proceso que ya se había visto, como lo dijimos recién, cuando la cementera El Melón compra la compañía de cementos de Juan Soldado. Ahí viene un poco la competencia indiscriminada que generó el centralismo de Santiago versus las industrias locales como esta. Entonces, Floto es comprada por CCU. CCU trabaja hasta finales de la década del 90 y posteriormente traslada su producción hacia Tierras Blancas, si no me equivoco, hacia la planta embotelladora de Tierras Blancas, y arranca las máquinas. Y saca gran parte de la maquinaria que había ahí para la cerveza, la producción de bebidas cola, de bebidas azucaradas. En fin, fue una lástima, pero eso pasa con el patrimonio industrial aquí y en la Quebrada del Ají, pasa por todos lados. Al ser empresarios privados, el empresario privado, mientras sea dueño del lugar, puede hacer lo que se le plazca, porque las maquinarias son de él, y son maquinarias muy caras. Frank Vicencio, mira, tú dijiste algo importante recién, dentro de todo lo que nos has contado, que ha sido muy relevante y muy importante para conocer la historia de nuestra región a partir del patrimonio industrial. Es que tú me dijiste, hay máquinas de repente que están botadas por ahí oxidándose, máquinas de vapor que en algún momento dieron mucho trabajo a muchas personas, que habla un poco del desarrollo industrial del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera. Entonces se me vino una pregunta existencial de tipo filosófica. ¿Cómo hacer evidente el valor del patrimonio en la conciencia de las personas que habitan dentro de la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos? Porque el patrimonio está ahí, pero ¿cómo lo hacemos evidente? ¿Cómo lo hacemos para que lo valoren y que reconozcan la importancia que para el desarrollo de una sociedad, que en este caso es la de Coquimbo, La Serena, la región en sí misma? Entonces, ¿cómo presentamos, cómo hacemos evidente en la conciencia de las personas la importancia del patrimonio industrial de la región de Coquimbo? Esa respuesta la tenemos nosotros, Miguel, Sebastián y Yerko, la tenemos nosotros. Y ojalá que este video lo pueda ver la mayor cantidad de profesores de historia posible. Esa respuesta la tenemos nosotros, los profesores. Mira, acá se podrían decir muchas cosas. Podríamos estar conversando de la ley de monumentos nacionales, podríamos estar hablando de los atentados al patrimonio, de cómo está la zona típica de La Serena, de cómo se destruye el patrimonio local, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, como profesor de historia, veo un culpable original a esto, que son los programas de estudio, el currículum chileno de historia. La pregunta que yo me hago siempre, y para que la gente entienda un poco mi postura, casi ideológica respecto a este tema, es: ¿qué es lo que hace un niño chileno de tercer año básico estudiando Grecia y Roma? Dejo la consulta para la gente que puede estar viendo esto. ¿Qué hace un niño chileno viendo la historia del Coliseo romano, el cómo Roma vence a Cartago, el Areópago en Grecia, los filósofos griegos? Yo de verdad llevo 15 años haciendo clases y he hecho clases en institutos profesionales, he dado clases en la universidad, colegios técnicos, colegios básicos, enseñanza media, he estado en Chiloé, Coquimbo, Ovalle, y no tengo una respuesta lógica para eso. De lo que mencionabas recién en relación con que de repente hablamos mucho de lo de afuera, nos olvidamos un poco del patrimonio de la región, de lo que se vive acá en la región. Pensaba un poco, cuando estábamos haciendo con el profesor Sebastián este viaje, tratando de rescatar ciertos íconos de la región, nos apareció en el horizonte el nombre de Charles Darwin, ¿sí? Y entonces
Claro, entonces se han dado tantos mitos que cuando Darwin dice que llegó a Coquimbo, me quedó claro el tema de los topónimos, cómo la gente se refería a la región. Entonces decían, no, que se pernoctó en Coquimbo, se quedó en Coquimbo, y las referencias eran calle Bilbao con Melgarejo, ¿sí? Pero después, como se dice, la otra información, no, es que no se quedó en Coquimbo, pasó de largo, se quedó en La Serena, ahí cerca de la plaza donde está Eduardo Lavarra, con Balmaceda. Entonces, quizá para poder cerrar toda esta conversación, que es tan rica, tan maravillosa el tema de la historia, ¿nos pudieras dar un poco la referencia? Porque yo sé que Charles Darwin es un tremendo científico, un personaje, un referente de Europa, que estuvo específicamente en la región de Coquimbo. ¿No se puede dar alguna referencia? ¿Alguna referencia sobre Darwin en la zona? Exacto. Ya. Bueno, yo trabajé en Chiloé durante 5 años y Charles Darwin para ellos también es un núcleo importante temático cuando uno va como turista. Entonces uno visita un parque, por ejemplo, y por acá pasó Darwin y por acá tomó el modelo y dibujó los pajaritos y los árboles, en fin. Darwin es una figura transversal para Chile. Y gracias a Darwin nosotros sabemos una serie de detalles o anécdotas de la sociedad chilena. Los terremotos, los campesinos, el trabajo de los mineros. Leer a Darwin es una lectura que te refresca siempre, ¿ya? Es como una ventana al pasado, es una literal ventana al pasado, es como que uno abre una cortina y de puño y letra el gran científico inglés describe a veces de una manera descarnada el cómo era el Chile de esa época, ¿ya? Para sacarnos un poco el Chile de la tarjeta postal que dice la Violeta Parra, ¿ya? Describe a la clase minera de una manera tremenda, en condiciones terribles de vida. Para ir a tu consulta específica, claro, y volvemos un poco al inicio de la conversación. Cuando Darwin dice, llegué a Coquimbo, él llegó a La Serena, porque La Serena se conocía como Coquimbo, ¿ya? Y estuvo alojado posiblemente en la casa de Edwards, que estaba, como ustedes ya bien saben, al frente de la iglesia de San Francisco, donde estuvo la Casa de la Moneda, ese peso de Coquimbo que se avalúa en 25 millones de pesos, creo, la moneda. Bueno, la fábrica de moneda estuvo al frente de donde se alojó Charles Darwin. Voy a responder con un ejemplo porque podríamos extender mucho la respuesta acá, pero yo trabajo en una zona muy cercana al valle del Río Claro, que es el valle de Paiguano, ¿ya? La gente que viene para el valle del Elqui, está Vicuña, está Rivadavia, de Rivadavia hay un cruce, y uno se mete como quien va para Pisco Elqui, ya. Un poquito muy cerca del cruce está la localidad de Tres Cruces, ya. ¿Qué de simpático tiene Tres Cruces? Tres Cruces tiene un yacimiento paleontológico importante. Hay una serie de estratos o capas de tierra llenas de arena de playa y moluscos. Quien descubrió ese sitio paleontológico fue justamente Charles Darwin y le colocó nombre específico a muchas de las especies que él vio ahí. También le colocó nombre a los estratos geológicos que aparecen en esa zona. ¿Por qué lo menciono? Porque Darwin fue de esas inteligencias enciclopédicas y universalistas. Cuando Darwin visita la zona, Darwin describe los mineros locales de Illapel, si no me equivoco. Describe los yacimientos paleontológicos de Tres Cruces, como lo dije recién. Describe un terremoto que lo pilla, si no me equivoco, en la playa de la Herradura. Describe la fauna local, describe la flora local, ¿ya? No hay casi aspecto de la vida social y de la condición material de la zona que no esté bajo la pluma de Darwin, ¿ya? De nuevo, es una lástima que en las rutas turístico-patrimoniales, cuando uno visita la zona, uno va al sitio paleontológico de Tres Cruces y no hay absolutamente nada. A propósito de lo que conversábamos recién sobre por qué Chile, por qué los jóvenes son así, por qué los niños rayan el muro de la iglesia, no saben que la iglesia tiene 500 años. ¿Cómo vas a ver, po? ¿Cómo vas a ver si los sitios que hemos mencionado durante toda la conversación no están puestos en valor?
Tú vas para Tres Cruces, sitio descubierto por Charles Darwin, y no hay nada, solamente un letrero y hay una reja de tipo de gallinero que tapa el acceso. Entonces, vas para La Serena, y en La Serena no hay ninguna placa que recuerde que Charles Darwin durmió en esa esquina de calles de La Serena. Tampoco hay una placa que diga que estuvo en la fábrica de monedas en la iglesia de San Francisco. Entonces juntamos la figura de Darwin con lo que siempre hemos reclamado nosotros los profesores de historia. Bueno, ¿y cuándo se pone en valor esto? Y se pone en valor con una placa, con un folleto, con una página web, y sacando a los profesores de historia a la calle. Ven como que... Y ahí yo hago siempre la conexión. Yo como profe de historia siempre hago la conexión o enseño historia de acuerdo a la problemática del presente. Uso el pasado como anécdota, como el gancho a partir del cual yo me agarro para explicar una problemática presente. Y la problemática presente es que no tenemos una puesta en valor del patrimonio como debería ser. A propósito de Darwin, sacamos un tema patrimonial ahí, ¿ya? Así que esa sería como mi respuesta. Yo sé que me fui por las ramas y todo el cuento, pero a mí me encantaría algún día tener círculos de historia, redes de historia. Yo creo que nuestro ramo se va a salvar de la muerte anunciada que tiene, en la medida que unamos fuerza como profesores, ya, porque este programa de estudio que se jibarizó el lenguaje y matemática de una manera obsesiva y absurda, nosotros tenemos que sacar la cara. ¿Y cómo vamos a defender nuestro ramo? Es usando lo que tenemos a la mano. Y lo que tenemos a la mano es el patrimonio local. Bueno, mis queridos y estimados colegas, yo creo que es sumamente importante todo lo que hemos conversado en este momento. De hecho, me llevó a un viaje que tuve en algún momento hacia el Perú, a Lima. Y claro, me concuerda lo que dice Franco en el sentido de que finalmente nosotros no protegemos y no recordamos nuestra historia principalmente. En Lima, en una calle que quizás aquí Miguel Ángel me puede cooperar un poco más, pero decía, aquí esta fue casa de O'Higgins, que es un chileno, ¿verdad?, que se fue al Perú posterior a la independencia de Chile, y que claro, uno dice, en Perú recuerdan a estos héroes nacionales nuestros, pero finalmente es parte del patrimonio. Y claramente eso ahí me deja grandes dudas. Yo creo que reconozco nuestra falencia en algunos momentos también de sacar a los chicos a la calle. Estamos llevándole nosotros la calle a los chicos ahora digitalmente o visualmente, pero también nos hacemos cargo de esas falencias que hemos tenido los profesores de historia en general. Así que bueno, los invito a que vayamos cerrando, chiquillos, este capítulo 3 que fue muy interesante, con mucho dato importante que a lo mejor muy desconocido para nosotros que somos de la región de Coquimbo. Así que los invito a que podamos dar cierre a este programa, estimados. Ante todo, dar las gracias al profesor Frank Vicencio por su participación, por compartir su conocimiento en este espacio que va a llegar a los muchachos de Historia Activa, a los alumnos en general, porque siempre es súper bueno, es muy bueno conocer lo propio, ¿ya? Porque es parte de nuestra propia identidad, marca algo de lo que es la idiosincrasia de lo que nosotros somos, y somos herederos de un patrimonio cultural que está, digamos, ensamblado dentro de lo industrial, porque el desarrollo, como lo explicó el profesor, es industrial, el desarrollo de la región es industrial, es minero, es metalúrgico, y que personajes como Charles Lambert, como Urmeneta y como otros, son relevantes y gravitantes dentro de la historia. Lo que sí es importante rescatar el valor del patrimonio. Ya creo que tenemos que, los profesores, las familias, tenemos que empezar a sembrar semillas en nuestros alumnos, en rescatar y valorar lo que se tiene, lo propio. Eso. Muchas gracias, profesor Frank. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de exponer estos temas, y felicito al cuerpo de profesores del colegio de esta posibilidad o iniciativa. Ya me parece genial lo que ustedes están haciendo, de verdad me parece genial, los felicito. Yo creo que estas son las formas. Estamos en un contexto muy complejo, una pandemia mundial, y ustedes vieron en las redes sociales y en la capacidad de hacer videos una forma lúdica, una forma entretenida, una forma súper buena de
exponer cosas, de poner cosas locales. Lo más fácil para un profe es tomar lo que ya está hecho o sacar algunas cositas, algunas fotos, algunos, qué sé yo, videos y subirlo a las redes. Y ustedes están construyendo contenido, que eso es súper importante para los aprendizajes locales, ¿ya? Y como les dije, muy contento con la posibilidad de exponer una temática que es relativamente nueva. Yo la vengo trabajando ya hace unos 10 años atrás, pero que esperamos, en conjunto con otras temáticas locales, como es la Batalla de los Loros, cómo es el sitio de La Serena, cómo son las personas que protegen el patrimonio de bomberos, poder unir fuerzas. Y como le dije, algún día esta unión de fuerzas va a tener que florecer en algo importante y esperemos que nos convirtamos en algo siquiera, como lo mencionó recién el profesor Yerko, si no me equivoco, el profesor Sebastián, en este ejemplo cuando uno va para Perú, donde hasta el almacenero y la persona más humilde te obliga a proteger lo que para ellos es lo suyo, y lo suyo es el patrimonio. Yo siempre sueño con eso, sueño con que un habitante local pueda decirle a la persona que está rayando la iglesia, está rayando un muro, está rayando una banca, decirle, mira, esta banca es importante porque fue donada por el gobierno español durante el Plan Serena. Ok, ya. Yo sueño con eso, pero eso va a ser posible en la medida que los profesores de historia de una vez por todas nos empoderemos de nuestra comunidad, de nuestro patrimonio local. Así que muchísimas gracias por eso. Sí, mira, rescatar dos ideas básicas. Una, que efectivamente, de mi consideración, la asignatura de historia es un vehículo a través del cual nosotros debemos generar conciencia. Y cuando nosotros hablamos del patrimonio de manera tan clara como lo ha hecho Frank en esta sesión, nos genera una responsabilidad importante, fundamental, de reconocer nuestra identidad, porque a través de esa sola condición podemos nosotros ser capaces de construir una idea de lo que queremos ser en el futuro. Hemos tenido un siglo de oro, hemos tenido ciertas condiciones de vida dentro de los últimos 2 siglos en la región de Coquimbo, y esas condiciones de vida nos tienen hoy día instalados en lo que somos. ¿Qué somos? Sí. ¿Qué queremos ser? Exacto. Yo creo que son preguntas trascendentales que nosotros, los profesores de historia, debemos ayudar a responder a la ciudadanía contemporánea. Eso, Sebastián. Bueno, hemos llegado hacia el final de nuestro tercer capítulo de Activando la Historia. Recordar que nos encontraremos en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Síganos, estaremos constantemente subiendo estos programas o cápsulas o algún recorrido importante. Y desde luego agradecer principalmente el uso de la información y la investigación al profesor Frank Vicencio López, que claramente valoramos mucho su trabajo en la región de Coquimbo. También agradecer a Miguel Ángel, que como siempre nos acompaña aquí en Historia Activa, y al profesor Yerko Bruna, quien fue parte hoy del panel de preguntas, ¿cierto? A nuestro experto en la materia, Frank Vicencio. Así que desde ya le agradezco su presencia, y también agradezco a las personas que estén observando este tercer capítulo de nuestro programa Activando la Historia, y los invito a revisar todos los videos que hemos realizado en este periodo de pandemia para ustedes, alumnos, exalumnos, apoderados y público en general. No se olviden, en YouTube, ¿cierto? Nos encontramos aquí, suscríbanse y estén atentos a nuestras redes sociales. Historia Activa se despide, profesor Sebastián, hasta pronto. Así que arriba el patrimonio, arriba la historia. Chao, chao.